La historia de los grandes. Las opiniones vertidas de este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la historia de los grandes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este gran capítulo. Hoy vamos a estar charlando con el señor Miguel Zuluaga, la voz de los Lasers, actualmente Tropical Nevados. Desde Florencio Varela, en la zona sur del Gran Buenos Aires, vamos a estar charlando y conociendo esta gran historia. Sean bienvenidos y disfruten este capítulo para la historia de los grandes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, amantes de las entrevistas, seguidores de las historias. Y bueno, hoy dándome un lujo en lo personal, algo que quería hacer hace tiempo y bueno, queríamos escuchar, conocer la historia de los Lasers y hoy de la mano de su ex vocalista Miguel Zuluaga, actual vocalista de Tropical Nevados, ¿es verdad? Muchísimas gracias Miguel por se hizo recibirme. esperar, pero bueno, se dio, ¿viste? Sí, gracias a Dios, bueno, he tenido la suerte y la bendición de tener un paso por la agrupación Los Lasers. Yo fui segundo vocalista de la banda en realidad. Ya vamos a entrar en ese detalle, Sí, pero sí, bueno, sí, primeramente déjame agradecerte, gracias por permitirme ingresar a tu lugar, a tu intimidad y bueno, me decías que por ahí no es fácil llegar hasta este lugar, más que nada por un poco el agradecido tímido. soy yo y bueno, como te comentaba recién, yo no soy muy de la vida pública. Claro. No sé si por timidez, mañas que uno tiene, ¿viste? Claro. Yo generalmente lo que siempre estilé en mi vida, ¿viste? Es la parte de lo que más me atrapó siempre de hacer de la música, que es cantar. Sí. Y la parte de mi vida cotidiana, si bien soy un tipo sencillo, con nada que esconder, una vida normal como cualquier hijo de vecino, Claro. siempre fui muy hermético en lo que es mi vida privada. De hecho, bueno, mi casa es muy poca la gente que llega, o sea, los amigos y qué sé yo, si bien estoy vivo, gracias a Dios, rodeado de mucho afecto. Sí. En general, gente que me aprecia, gente que uno quiere, pero que tienen acceso a mi casa, a mi hogar, a mi familia, son pocos. Claro. Cuestiones de la vida, qué sé yo, porque se dio así. No soy muy abierto, o sea, de mostrarme y de salir a exponerme tampoco. Claro. Por lo menos yo la humilde visión que yo tengo es que no tengo tanto para contar, como te decía, más de una vez, ¿viste? Vamos a ver. Por lo menos eso creo yo, ¿viste? Ahí. Sí he hecho mis pininos, gracias a Dios me he dado el gusto de divertirme, de disfrutar de esto tan lindo que es la música, de esto que es la cumbia con guitarra. Sí. He tenido la suerte y la bendición de estar rodeado de gente muy talentosa, que me han salpicado y me han convidado su talento. Y bueno, y eso quizás ha hecho que un poquito figure, ¿viste? Pero no creo, ¿viste? Tener tanto Vamos a intentar. Pero bueno, Miguel, quisiera que me comentes y que comentes aquí para el público que vaya a ver. Gracias a Dios tenemos la bendición de que tenemos un par de amigos que miran estos videos en Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, yo Corrientes, me confieso admirador de tu página, ¿viste? Pero yo bueno, soy muy de las entrevistas. Es algo que en los últimos años a mí me fascina, las entrevistas, la riqueza de la charla. sí. Enterarse un poquito el trasfondo de algunos trabajos, de muchas cuestiones que uno ha disfrutado en su juventud, en su niñez. Claro. Enterarse de las historias detrás de canciones, detrás de trabajos, detrás de trayectorias. A mí me fascina, la verdad. Y bueno, por ese motivo te decía que le comentes a la gente en qué lugar de zona sur nos encontramos. Esto es Florencio Varela, pero... Florencio Varela, barrio Santa Rosa. Sí. Estamos a cuadras de la cancha de Defensa y Justicia acá. Mirá vos, bien ahí. Y bueno, mi humilde lugar en el mundo. ¿Esta es la zona donde te criaste?
Parte. Yo en realidad nací en Capital Federal, Sí. En el Hospital Argerich, año 1975. O sea, mandé al frente de la edad. Y bueno, parte de mi infancia la pasé en la Isla Maciel, Bien. donde se gestó el principio del movimiento de lo que se dio a conocer años después como cumbia santafesina o lo que agrupaba la cumbia con acordeón de aquel entonces y lo que hoy se conoce como cumbia con guitarra. Hoy sabemos que es cumbia con guitarra, como la llamaron los padres, Claro. del estilo, de la mano del creador que fue Juan Carlos Deni, obvio. Indudablemente, sí. O sea que yo me crié viendo cómo se gestaba. Mirá. Y me tocó ver y conocer de movida y de raíz mucho de lo que hoy se conoce como movida tropical. Claro. ¿Qué es lo que había en ese momento ahí en la juventud, en la isla? ¿Cómo se divertía un joven, ¿no es cierto? No sé si comenzaste con la música, quizás te gustaba el deporte. No sé. Mira, bueno, yo como todo chico, era juntarse con los pibes del barrio, jugar. En ese entonces, mira, no teníamos internet como tenemos hoy día, Claro. tanta variedad, pero sí nuestra diversión era, viste, qué sé yo, la pelota, el barrilete, la bolita, las travesuras de todo chico de esa edad, viste. Y bueno, y en aquel momento el movimiento estaba muy dividido, estaba muy en boga la música romántica, estaba muy en boga la música internacional, viste, el rock foráneo, no era tan difundido como se tiene hoy mitificado el rock nacional, Claro. era más un movimiento underground. Sí. Quizás lo que más se conocía eran los Gatos, qué sé yo. Grupos que tenían un poquito más de exposición que los grupos y los cantantes que hoy en día se ven, que en aquel entonces era como que estaban abriéndose camino recién. Claro. Como, qué sé yo, casos de Charly García, Spinetta, eran un poquito más combativos. Más en contra del sistema, más teniendo en cuenta que nosotros venimos de una dictadura, en la década del 70. Claro. Y bueno, y entre esos movimientos estaba naciente la movida tropical, acá en Argentina, que lo que por aquellos años se conocía era, qué sé yo, Cuarteto Imperial, los Guaguancó, Trío Rubí, que eran los exponentes que enarbolaban la bandera de lo que era tropical. Bien. Que bien enarbolado porque ellos era su folclore nativo. Acá, por aquellos años, se conocía recién los primeros discos de Bohío, Juli, los Lamas, los Palmeras, eran los grupos que más sobresalían entre el resto. Por lo menos lo que llegó acá a Buenos Aires. Claro. Y lo que más llegada tenía y más difusión tenía, que sonaba mucho, yo me acuerdo. De hecho, yo soy un convencido de que el mote de cumbia villera, que luego se utilizó marketineramente, Sí. originalmente la cumbia villera era la santafesina, la avenida de Santa Fe, porque ¿qué pasa? Los grupos cuando venían de allá, su primer parada, su primer puerto fue la Isla Maciel. La Isla Maciel estaba lindante a la Villa Tranquila y otras villas que ahí en la zona, que era grande en esa época. Ahora es mucho más chiquito Se el redujo lugar, el lugar, se sí. redujo. En aquel entonces era grande, el lugar muy humilde donde yo me crié prácticamente. Y bueno, los primeros consumidores de esa música eran los villeros. Claro, de hecho. Por eso de ahí nació el mote que se decía que si vos escuchabas cumbia, vos eras villero. Porque el resto escuchaba todo música internacional, música melódica, baladas, qué sé yo, diferentes estilos, tango, inclusive chamamé, folclore.
Y yo creo que ahí nació, o sea que para mí, por lo menos humilde apreciación, la auténtica cumbia villera fue la santafesina. Eso La cumbia con la guitarra primera vez y lo escuché de Argentino Galván, de Simplemente Nahuel, y luego recordamos La Villa está de fiesta, ¿no es cierto? Que supo cantar a Alfredo Bernal en Los del Bohío. No sabría decirte el trasfondo. Yo sé que esa versión, por aquellos entonces, estaban tomados de él y se nutría mucho del folclore, de los candombes uruguayos. Claro. El estilo santafesino, si te pones a analizarlo muy a fondo, es una fusión de diferentes estilos. Yo creo que es un poquito el ADN del argentino. Claro. Si te pones a analizarlo, porque nosotros somos una mezcla de culturas. Sí. Y bueno, en aquel entonces se estilaba mucho. Vos para escuchar música no es como hoy día que escuchabas tu música. En aquel entonces vos escuchabas música y se compartía la música de la familia, porque generalmente, qué sé yo, el equipo de música o el tocadiscos era familiar. Se escuchaba lo que escuchaban los abuelos, los tíos, los padres, y en eso también traía e incurría que te nutrieras de diferentes estilos. Claro. ¿Viste? En tu caso, ¿qué se escuchaba? Mirá, yo soy hijo de correntino. De hecho, mi viejo es músico. Mi viejo se dedicó mucho tiempo al chamamé. Mi abuelo fue acordeonista. Y bueno, mi vieja formoseña, ¿viste? Y yo soy porteño. Así que imagínate la ensalada, ¿viste? De fruta. Imagino un que poco es de eso, chamamé, ¿viste? algo de... Sí, chamamé, olvídate, chamamé, infaltable en casa. Por aquel entonces yo escuchaba mucho melódico. Yo era mucho de la balada, me gustaba mucho Camilo Sesto, Ángela Carrasco. Había un dúo que estaba muy de moda en aquel entonces, Juan y Juan. Y otros solistas que habían, Giacomonti. Había un cantante español, no me recuerdo el nombre del Tony algo era, pero que hacía el tema dejaré la llave en mi puerta. Sí. Sí, bueno. No me acuerdo. Sí, Tema, pero no me bueno. acuerdo. Y después, olvídate, los Pasteles Verdes, Aldo Guibovich, los Iracundos. Yo terminé escuchando cumbia porque mi hermano mayor era el que se juntaba con chicos más adolescentes. Él ya iba pisando, creo que los 12 años por ahí. Yo en aquel entonces tenía los 7 años, creo que a los 7 años salimos de ahí. Hasta los 7 años vivimos ahí en Avellaneda. Específicamente, ¿por qué lugar estaba más o menos ubicado? En la tu casa? entrada de la villa. Vivimos unos años en la isla Maciel, frente a la Lever, a la fábrica Lever que estaba en aquel entonces en aquel lugar. ¿Del lado del puente? Estaba en aquel entonces, mirá, los recuerdos que yo tengo de chico, en aquel entonces era todo montículo de tierra, no era muy poblado ese lugar, ¿viste? Claro, se ve bien llamado isla. Claro, me acuerdo que inclusive que las casas eran altas por el tema del agua, Claro. las crecidas, y tenían escaleras, ¿viste? Que vos tenías que bajar las escaleras, ¿viste? Sí. O sea que yo me crié entre eso, ¿viste? Los conventillos de San Telmo, La Boca, que teníamos muchas familias conocidas, ¿viste? Ahí. Claro. ¿La cancha ya estaba en ese momento, San Telmo, o no? Creo que sí, sí. Sí, porque estaba ya, te hablo de década del principios del 80. Sí. Que los recuerdos que yo más tengo, ¿viste? Yo soy del 75. Y bueno, y era el movimiento que recién surgía. Inclusive hay un grupo que al día de hoy, yo he conseguido la grabación, que sonaba en ese entonces en la villa. Me acuerdo que estaba el disco de Juli, que sonaba mucho, el tema Pocos Años, el disco que tiene Pocos Años. Sí. Sonaba muy fuerte. El disco Corazón de Fiesta de Los Lamas y A Mi Gente de Bohío. Mirá. Y había un grupo que se llamaban Los Platinos, me dijeron,
que hacía un tema... y llora mi guitarra y es por ti. Yo lo conocí, lo pude escuchar la versión más para acá, inclusive me habían conseguido un cassette que después lo perdí. Me dijeron que el vocalista era Luisito Conti, que formó parte de Los Cinco Duendes, Mirá. un grupo de la década del 90 que hacía otro estilo de música. Pero en aquel entonces ese grupo hacía cumbia con guitarra. Lo supe más adelante que Maranauja también en esa época estaba grabando sus primeros pininos. Pero lo que yo sí recuerdo de esa época, que lo que más fuerte sonaba era Juli, Bohío, Lama y Palmera. Mirá. Y estaba este grupo que te digo, ¿viste? Claro. Pero yo no, o sea, lo escuchaba como la música que escuchaba mi hermano, ¿viste? Claro, claro. Que era el fanático de cumbia, ¿viste? Porque era lo que escuchaban los pibes. ¿Y cuántos ¿viste? grupos seguramente habrán quedado, ¿no es cierto?, que no llegaron a establecerse, ¿no es cierto? Por ahí he sentido nombrar los del Rosal, cosa que nunca he escuchado, los del Viento, los del Sur. Y bueno, Pero eso fue más para acá, más para el 80, 90, 80 y claro, pico, 90. vos me estás nombrando Sí, grupos que, sí, por sí, eso te digo, quedaron en la historia y que por ahí quizás muchos no sabrán. Por eso con estos videos por ahí intentamos rescatar un poquito de esa historia, ¿no es cierto? Yo algo pude conocer, una por cuestión de compartir con muchos colegas en el entorno, un poco por empaparme por el fanatismo que luego me atrapó a través de lo que me convidó mi hermano. Claro. Que fue lo que terminé adoptando y abrazando, ¿viste? Pero acérrimamente, ¿viste? Yo al día de hoy, mira, desde que empecé, y ya tengo 48 pirulos, al día de hoy yo no he dejado de abrazar la guitarra, ¿viste? Claro. Que es lo que... A mí me preguntan, che, pero has hecho... He tenido incursiones en otros estilos, pero lo mío, lo natural, es la guitarra. ¿Qué sentiste al filmar el videoclip ahí en la Isla Maciel? Nostalgia. Vos imaginate que yo me crié por ahí. Volver a esos lugares, viste, que uno recorría de chico y encima, viste, haciendo algo que lo mamé ahí, prácticamente, viste. Muchos recuerdos de pibe, viste, de paseos con la familia, de compartir con amigos. Un lugar muy familiar, aromas, viste, de chico que te quedan en la cabeza, Sí, que sí. te quedan, viste, en la memoria. Sí, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Que por ahí, como decís, un aroma, una palabra, un sonido te transporta Claro, viste, y recordarte, viste, de los años de pibe cuando casi jugando, viste, arrancás con esto y de repente te encontrás haciéndolo de manera profesional, viste. Es casi, viste, decir, bueno, me pellizco a ver si estoy soñando o qué, viste. Mirá dónde terminé, jugando donde terminé, viste. Encima, viste, con compañeros de lujo, con gente muy talentosa, viste. Y bueno, y luego felicidad, expectativa, viste, es un montón de sentimientos encontrados, por así decirlo. Claro. Contame cómo, bueno, ya comentaste obviamente parte de cómo entró la música a tu vida, pero ¿cómo llega el primer grupo de barrio, el primer grupo con el cual empezaste a dar los primeros pasos? Vos sabés que el primero no lo tengo en la memoria, porque fue casi jugando, viste. Tengo algunos, viste, pero yo a veces no quiero nombrar mucho porque me voy a olvidar. Yo por ahí me enfoco más en los que por ahí se pudo destacar el trabajo, pero porque se dio a conocer, viste, a través de algún disco, de alguna grabación, de algún trabajo que se ha hecho específico, viste. Claro. Pero fue mucha gente con la que yo, viste, he compartido. Lo mío, como yo te compartía un día, no fue de tanta exposición mediática. Claro. Lo mío siempre fue más underground, viste. Claro. A mí lo que me atrapó de la música siempre fue la bohemia, viste, las guitarreadas, el compartir, el escuchar gente talentosa, viste, y bueno, y cada tanto meter un bocadillo, viste. Claro.
Pero algún, no sé, un par mirá, de nombres que te de acuerdes. recuerdos que tengo a principios de finales de los 80, principios de los 90, que ya era la época en que yo ya iba más perfilado y con una noción y con una dirección, Sí. que ya por ese entonces yo ya me había propuesto llegar al disco. Habíamos armado acá en la zona con unos chicos, me vinieron a buscar unos chicos para armar un grupo que no tenía ni estilo siquiera el grupo, porque hacían un rejunte entre música norteña, pero les tiraba el santafesino, ¿viste? Y me vienen a buscar, ¿viste? Si me quería ir a probar, y digo, sí, le digo, ¿viste? Yo estaba sin nada en ese entonces, ¿viste? Ya había hecho cosas con otros grupos, ¿viste? Así. Sí. Pero en ese entonces, ¿viste? Boliche, olvídate, era una posibilidad lejana. Tenías que estar bien armado, ¿viste? Para llegar a un boliche en ese entonces. Un grupo que se llamó, le pusieron Los del Manao. Los de Maná. Así que imagínate el grupo que estaba generando mucha influencia acá, ¿viste? En la zona. Que eran los del Maranao, ¿viste? Que estaban pegando fuerte, me acuerdo. Bueno, ese grupo me vino a buscar y bueno, y quedo, ¿viste? Y había un muchacho que tocaba en otro grupo que hacía el estilo norteño, ¿viste? La guitarra. Y él era el que nos daba una mano con la guitarra, venía prestado ese pibe. Sergio. Y bueno, entonces yo tenía amistad, una linda amistad con Juan Ramón Juani, quien fuera luego, con los años, guitarrista en los primeros tiempos de Los Charros, cuando sacaron creo que el primer material. Yo sabía que estaba tocando con Los Charros y luego fue guitarrista de Los Forasteros, Mirá. entre otros grupos, ¿viste? Bueno, y este muchacho teníamos una amistad muy fuerte y teníamos el gusto y la predilección por la música, la cumbia con guitarra y, ¿viste? Con Los Nobles, ¿viste? Éramos fanáticos de Los Nobles los dos, ¿viste? Entre otros grupos, ¿viste? Nos gustaba toda la cumbia con guitarra, pero nuestra predilección era Los Nobles, ¿viste? Y bueno, lo voy a buscar a este muchacho porque el otro pibe ya no podía por cuestiones de tiempo, de trabajo y un montón de cuestiones personales de él. No podía seguir, entonces nosotros necesitábamos un guitarrista, ¿viste? Para la banda. Y lo voy a buscar a este flaco. Y le digo, che, vení, dame una mano, mirá mi grupo, así. Sí, loco, cómo no, ¿viste? Por amistad él viene. Él tenía su compromiso en otro grupo. Vos sabés que se terminó quedando con nosotros. Estuvimos un año, 2 creo, ¿viste? Y bueno, éramos el grupito de la zona que sonaba lindo, ¿viste? Manao. No, los de Manao lo Los habían de puesto. Manao, bueno, Sí, Manao. sí. Muchos de los chicos se van a acordar. Cuando vean esta nota, Guille, Escota, Chavito, Didi, que eran los compañeros de aquel grupo, Juan Ramón Juani, que le decíamos Bolcho. Bueno, y compartimos lindo momento. Nelson, que era Nelson Herrera, que era nuestro colaborador, nuestro plomo, que iba a sol y sombra con nosotros para todos lados, iba, ¿viste? Y bueno, y sí, fue una linda experiencia, ¿viste? Nos divertimos, ¿viste? La pasamos bien. Salgo yo de ahí y pegadito pasó un año, creo, que yo salgo del grupo porque no sé qué problema había habido. Yo me había propuesto, me acuerdo que tuve una charla con ellos, le digo, mirá, le digo, yo lo mío, yo quiero hacer algo con la música, le digo, no quiero, le digo, que esto sea una joda, le digo. Entonces yo decidí abrirme y entonces salgo de ahí y al año creo que me vienen a buscar los Laser. Mirá. Que por aquel entonces, te hablo del año 90 y... finales del 93, 94 creo que habrá sido. Sí, por ahí. Agosto del 94. Agosto del 94 fue. Estaban trabajando para Disco Más, que era el sello discográfico que tenía
los empresarios de Radio Estudio Dance, Panamí Disco, que era un grupo paraguayo que estaba incursionando en la movida tropical acá en Buenos Aires. Y me vienen a buscar para grabar un compilado. El compilado se llamaba, creo que Furia Santafesina 2, que el primero lo habían grabado en Los Cristales. Claro. Y estaba el Pulpo Suárez con el Zorro Clemenceau. Bueno, nosotros íbamos a sacar el volumen 2 de ese material. Mirá. Y entonces, bueno, me vienen a buscar los muchachos justo un día, porque yo me iba a compartir con mi tío, que es uno de los que sale en la tapa del disco, que él fue vocalista de un grupo llamado Iris Azul de aquella época. Iris Azul. Él fue el que le puso el nombre al grupo. Te preguntaba el significado del nombre Los Lasers. Los Lasers. Yo tengo entendido, según cuenta la leyenda, que era una constelación de estrellas o algo así. Nunca me puse a indagar, ¿viste? La verdad, yo mucha importancia no le daba a eso, ¿viste? Yo siempre lo tomé como que era un juego de palabras, ¿viste? Pero el nombre, en realidad, tendríamos que preguntárselo al primer vocalista, que fue el que le puso el nombre. Y luego, bueno, que por cuestiones de apoyo, el productor, que el desaparecido Cacho Jiménez, era el que tenía la marca registrada. Con ese cantante, ¿cuánto tiempo venían tocando ya los Lasers? Y desde la fundación, ellos tuvieron ellos fueron parte de los del Navío también. Mirá. No Grupo sé que si nunca los había has visto, escuchado. No. Fue uno de los grupos que inició. Después de ahí vino los Lasers. O yo no sé si empezó los Lasers, pasaron los del Navío y después volvieron a hacer los Lasers o algo así. Que de ahí, de esa época, vienen también los Leyes. Los Leyes eran contemporáneos a ellos. Mirá. Que venían de otra agrupación de la época de Iris Azul, que eran los del Lago, que estaban acá en zona sur. El original, los del Lago, te hablo. Sí, Porque después salió otro grupo de los del Lago, que yo no sé cómo es la historia, no voy a preguntar tampoco. Claro. Pero el grupo original, los del Lago, uno de los integrantes era el timbalero de los Lasers, que salió en la tapa del disco, Cristian Ramón Agüero, le decíamos Tito. Bueno, que tocaba el Negro Mario, tocaba Carlitos Dante, quien fuera bajista de los Leyes. Claro, sí. Jorgito Rojas fue vocalista, después tuvo muchacho Sergio, que fue el primer vocalista, creo, de los del Lago. Tuvo varios integrantes, bueno, que eran los grupos de la zona, de ahí de Berazategui. Sí. Bueno, me fui por las ramas, pero mal, ¿viste? No, pero Bueno. es importante, es importante. Bueno, y con ese cantante yo no sé cuánto hacía que estaba el grupo. Yo sé que ya venían sonando, porque yo los había sentido nombrar. Un día, cuando voy a la casa de mi abuela y me quedo a dormir, y se había corrido la bolilla ahí, porque yo tengo un tío mío que era muy fanático, mi tío Potente, y mi tío Luis, que luego tocó el bajo con nosotros un tiempo. Eran fanáticos de la cumbia con guitarra. Bueno, y no sé por qué cuestión, bueno, quizás debe ser por un poco el fanatismo que yo siempre tuve con Freddy Bernal, que no sé por qué cuestión me gustaba sí, lo que él hacía, ¿viste? Encontraban cierto parecido en la voz, ¿viste? Cosa que yo, ¿viste?, niego rotundamente porque, o sea, Freddy canta bien. Bueno, la cuestión es que se empezó a correr la bolilla ahí en la zona cuando yo me iba a guitarrear con mis tíos y eso, se corrió la bolilla, che, el sobrino de Chirola, de Luisito y de Pote, canta parecido a Bernal, dice, ¿viste? Mirá. Y esto llegó a los ídolos de los chicos los Lasers. Justo, no sé por qué cuestión, el vocalista se baja y ellos estaban en puerta de grabar el compilado este. Mirá. Y bueno, me vienen a buscar, justo me engancharon de casualidad, porque yo ya me estaba viniendo para mi casa. Y me dice, che, ¿y no te podés quedar un rato más? Dice, ¿tenés algo para hacer hoy? Le digo, mirá, tenía cosas para hacer, le digo, pero ¿qué onda? No, mirá, nosotros estamos grabando, qué sé yo, necesitamos... ¿Querés audicionar? Me dice.
Y bueno, la cuestión es que fue un jueves, me acuerdo, no me olvido más, porque fue 2 de agosto, que es el cumpleaños de mi vieja. Mirá. Yo tenía que venir al cumpleaños de mi vieja ese día. Y bueno, y me agarré, me citan para ese día a la tarde. Me quedé un rato más en lo de mi abuela. Improvisaron un ensayo, y bueno, probaron, les gustó y quedé. Y bueno, y ahí se grabaron 3 temas. Cuando se escuchan los 3 temas, dice, no, yo no sé si fueron los del sello o quién, pero que alguien le agarró y dijo, no, esto es para un disco. Y tuvimos que preparar sobre la marcha el resto del disco. Mirá, o sea que Yo, preparar un a medida que compilado- íbamos grabando, el último tema yo lo grabé con la letra en el atril, para que te des una idea. O sea que de armar para un compilado terminaron grabando el disco. Se grabó la primer torta, que a la final no salió por disco más por cuestiones de que ellos no nos querían dar, CD, nos querían dar solamente cassette. Hacemos un alto en la huella porque si no se seca la garganta, ¿viste? Este es nuestro compañero, ¿viste? Como decimos con el amigo Julio Peralta, ¿viste? Que tenemos una Incondicional. entrañable amistad, ¿viste? Que este es nuestro compañero de horas, ¿viste? Hemos tenido charlas de madrugada, ¿viste? Mate de por medio. Ese es el material que se conoció. Eso fue año 96, 97 creo que fue. Final del 96, 97 terminó. Es por ahí saliendo. un poquito, no imposible, pero es un poquito difícil de conseguir, ¿no? Y hace unos meses atrás te había comentado que apareció y estaban ahí en la duda si era original o no. Yo te había preguntado porque tenía 3 sellos: Crystal Music, Música y Marketing y BMG. Sí, eso es algo raro ese material. A mí no deja de sorprenderme, porque una vez pasaron más de 23 años que se grabó. Y todo lo que se conoce en la red lo subió la gente, nosotros no subimos nada a la red. Mirá. El grupo se disolvió en el año 90 y... Yo me bajo en el 98 de la banda. Por cuestiones de salud y unos temitas personales, ¿viste? Me bajo en el año 98. El grupo siguió un tiempo más, con un par de vocalistas, pero ya estábamos incursionando haciendo otra cosa cuando yo me bajo. Se desarma la banda y bueno, creo que hubo un intento luego conmigo de volver, pero quedó trunco. Y después, bueno, quedó ahí en el tiempo. Cuando sale el auge de las redes sociales, del Facebook y qué sé yo, me cuentan de que estaba en las redes el material. A mí me sorprendió, digo, no puede ser. No lo creía. Claro. Un día cuando yo ya empiezo a incursionar en las redes también, me pongo a mirar y me encuentro con que había un montón de material subido que nosotros no lo subimos, porque, o sea, viste, Claro. éramos un grupo que grabamos, hicimos lo que nos gustaba, nos divertíamos, ¿eh? Sí, inclusive me habías comentado, ¿no es cierto?, que Crystal Music, la Cumbre Córdoba, o sea, es un disco raro. Tiene su por los historia, 3 tipos tiene su de historia ese sellos. material, mirá. A ver. Te la cuento casi cronológicamente, porque el disco más trabajaba en ese estilo, no trabajaba CD, no te daba disco, no sé por qué cuestión, viste. Entonces nosotros, o sea, lo analizamos y no nos servía, porque en aquel entonces una radio para que te pase un cassette, viste, era muy poco probable. Alguna que otra se copaba, viste, y te lo pasaban. Si bien los singles de los 3 primeros temas sonaban en la radio del boliche. ¿El boliche era? El Radio Estudio Dance, Ah, el dueño de Radio. Radio Estudio. Mira. Tenían un sello discográfico que pertenecía a la empresa. De hecho, ellos por aquel entonces traían muchos artistas internacionales. Me acuerdo que tenían, inclusive estaba en crecimiento esa empresa, ¿viste? Bueno, cuando nos dice que no, se hace una conversación ahí en el grupo, ¿viste? Nos juntamos, lo analizamos y no nos servía. Laboralmente no nos servía, porque a nosotros nos servía que nos difundan. Claro, ¿viste? claro. Era muy cuesta arriba, ¿viste? Entonces yo veía algunas cosas que no me cerraban, ¿viste? Y le digo yo a los pibes que me bajaba.
que si ellos querían seguir, que sigan, que yo así no seguía. Me bajo y detrás mío se vienen todos. Pero hasta eso ya porque- estaba la grabación, ¿no? Se grabó la torta, Se grabó. pero no es la que se conoció, es otra. Ah, mirá, De hecho, hay modificaciones que se hicieron en esta. mirá. Se grabó 2 veces. Se analizó, tuvimos en negociaciones con un sello de Paraguay. Estuvimos en negociaciones, pero ¿qué pasa? Que para hacer el trabajo, nosotros teníamos que ir a grabar a Paraguay. Nos ponían toda la logística, pero nosotros teníamos que buscar un sello acá que metiera el material acá. Mirá. Era lo mismo que nada, ¿viste? Después, creo que tuvimos oferta de... En aquel entonces se había abierto lo que era JR Producciones, era un sello discográfico que se llamaba JR, que luego fue conocido como Rey Producciones. Creo que hasta oferta de eso tuvimos. Mirá. Por intermedio del manager, que se arrepintió de todo lo que... O sea que cuando nos abrimos nosotros, después dice, muchachos, mire, ya tenemos la matriz para sacar el disco, va a salir el CD y todo. Y me preguntan los pibes, che, ¿qué hacemos? Le digo, mirá, yo no quiero saber nada, le digo, ya está. Digo, si vamos a hacer algo de abajo, de cero, le digo, bien hecho. Y porque nos estuvieron dando vuelta, mirá, imagínate, yo entro en el 94. Era el 95 y el material no salía todavía, ¿viste? Entonces, si bien se estaba difundiendo los cortes, los jingles de difusión en la radio, Sí, yo quería que salga el disco claro. y salir a trabajar, ¿viste? Era como que frenaba todo, ¿viste? Como se estaban haciendo las cosas. Bueno, entonces nos pusimos de acuerdo y bueno, ¿qué hacemos? Hacemos todo de cero. Por ese entonces, el sonidista, que era el flaco Titillo, Ramón Rosendo Miño, que era el cuñado del productor del grupo, que era Cachito Jiménez, vuelve a la banda como sonidista, que fue uno de los que inclusive participó de la fundación de Los Leyes Mirá. como grupo. De hecho, el grupo Los Leyes ensayaban en la casa del suegro de Titino. Bueno, esto como una nota de color, ¿viste? Un abrazo grande a Fabi, a Marcelo, a los chicos. Siempre los tengo un recuerdo muy, muy entrañable. Éramos los grupos que estábamos en ese entonces, que nos cruzábamos siempre trabajando. Claro. Bueno, y vuelve Titino y ya nos pusimos en plan, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer y con los chicos nos pusimos a cranear si había que, como aprovechando que se iba a grabar de cero, si ahí íbamos a hacerle modificaciones al material de cómo estaba grabado. De hecho, tomamos partido por eso, ¿viste? Claro. Agarra y entonces se habla y empezamos a negociar con diferentes sellos y con diferentes productores, inclusive managers. Y entre esas ideas que se barajaron, Titino dice, mira, yo tengo contacto con Argentino Luna. Porque él había trabajado en la casa de Argentino Luna, ¿viste? Él hacía arreglos de techista, creo, ¿viste? De construcción, qué sé yo. Sí. Y dice, si querés, le podemos mostrar esto que tiene grabado y le mostramos y a ver qué onda, si se puede hacer algo. Y le digo, bueno, lo hablamos con los chicos y sí, bueno, ya que está. ¿Viste? Jugado por jugado, vamos. Claro. ¿Viste? ¿Qué teníamos para perder? Aparte lo que teníamos de bueno en ese grupo, que era un grupo independiente. Teníamos producción propia. Mirá. Porque el dueño del grupo no era, viste, el productor, viste, típico empresario. El tipo era un compañero más del grupo. Aparte de ser una excelente persona, viste, un tipazo. Yo sentí mucho su partida en la pandemia, viste. De paso le mando un abrazo grande a la familia Jiménez, a la familia Miño, gente que tengo en mi corazón junto con todos los chicos. Lo Claro. llevo con un grato recuerdo.
El cariño y el afecto siempre está. Claro. Bueno, y dijimos eso y bueno, van y le presentan el material al Argentino Luna. Se citan con él, le presentan y bueno, y el tipo dice, pero sí, como no, viste, muy tipazo. No teniendo que, viste, son esas cosas de la vida que vos decís que, esas hermosas, viste, bendiciones y casualidades, que yo no creo que son casualidades, son bendiciones que el papi te presenta en la vida, viste. Bueno, este hombre artistazo dice, sí, cómo no, y lo contacta con Carlos Clavi, que era el dueño del sello discográfico Crystal Music, quien fuera luego productor del material de la película Manuelita. Mirá. El muchacho tenía mucho que ver en el Festival Jesús María. Claro, seguramente dice Crystal Music, La Cumbre, Córdoba. Claro, claro. Y bueno, y este muchacho, cuando le presentan el material y todo, sí, cómo no, y nos metió a grabar en Panda. De hecho, ese material, si vos te fijas, está mezclado por Luis Perruzzi. Con Perruzzi, mirá vos. Y participó también Oscar Colombo Cush, estuvo con nosotros también cuando se grabó parte de ese material. Ingeniero de grabación Luis Perruzzi, asistente de asistencia artística Oscar Cush. Sí, Oscar Colombo Cush, que hiciera trabajos con Maranao. Luego participó en la segunda grabación que no salió de los Laser, que fue el material que yo dejé grabado que no salió, que tocando teclado. Él ya en ese entonces ya estaba tocando, creo, teclado para Ricky Maravilla. Había hecho otras incursiones musicales. ¿Oscar Cush? Sí. Tengo entendido que cuando grabó el teclado con nosotros, él estaba tocando para Ricky Maravilla, era parte de la banda de Ricky Maravilla. Mirá, creo que hoy en la actualidad no vive en Argentina, ¿no? No sé, si te digo te miento. Yo la última vez que lo vi fue en el estudio. Creo que por ahí un par de veces ha dejado algunos mensajes ahí al privado, pero creo que está viviendo en el exterior. Sí. Me decías que esto sigue sorprendiendo al día de hoy porque se escucha también en Colombia. Mirá, a mí me contactó un muchacho de Colombia y me habló de este material y me habló inclusive del material que nos salió, que no sé cómo habrá llegado a manos de él. Yo no le creía. Yo pensé, es un chiste, me están jodiendo, digo, ¿viste? Y después hablando con él, que lo tengo al amigo acá, creo que inclusive me pasó su número de teléfono, Wilson creo que se llama, a ver. O William, algo así, William me parece que es el nombre del muchacho. ¿Y esa segunda grabación existe? ¿Está? Mirá, la tienen algunos, yo no sé a dónde fue a parar ese material, la tienen algunos, yo sé que algunos operadores de radio porque se había difundido, tienen, y algunos de los chicos la deben tener, pero no se llegó a conocer. A mí me llegó por intermedio de amigos, ¿viste? Yo sé que el Seba de Solano la tiene, me ha dicho, me ha compartido y me ha dicho que él la tiene. Y bueno, ese fue otra historia ya, ¿viste? Pero bueno, este material se volvió a grabar a través de Argentino Luna, se volvió a reformular el material, de hecho se cambiaron 2 temas del original. Sí. Y se le dio forma al tema que fue emblema de la banda, que fue el Jinetes en el Cielo. Mirá vos, la guitarra. Porque originalmente en el primer material estaba solamente Camino a San Francisco. Ah, mirá. Ahí Jinetes en el Cielo se acuñó luego. O sea, se fusionó las dos versiones para este material. ¿La guitarra quién la grabó? Sergio Bernal. Sergio Bernal es un muchacho de ahí de Brazate. En la actualidad está retirado. Es este que está acá. ¿Se dedica a otra cosa entonces en la actualidad? Sí. Tiene su trabajo y bueno. De hecho, creo que la mayoría de los chicos están retirados. Leo, que era el hijo, Leo Jiménez era el hijo del productor y que encargaba el güiro, Sergio. En la actualidad, Ramón Rodríguez, que es el hermano del vocalista original de la banda,
Sí. de Oscarcito Rodríguez, que fue quien le puso el nombre. En la actualidad formaron con los hijos los nuevos Laser. Mirá. En la actualidad yo sé que están haciendo cosas, han grabado cosas. De hecho siempre en las redes sociales me comentan, me ponen me gusta y acompañan siempre todo lo que yo hago. Gracias a Dios, bueno, yo les... ¿Cuánto tiempo, la amistad sigue. ¿Cuánto tiempo llegaron a trabajar con este material? Y mirá, habrá salido nosotros prácticamente desde que entramos, porque en ese entonces, uno por cómo éramos nosotros, ¿viste? Éramos un grupo que siempre trabajó contrapelo del resto. Vos imagínate, cuando ese material salió estaba de moda la cachaca, nosotros salimos y gustamos con temas gaita. ¿Viste? Buscábamos diferenciarnos, ¿viste? Desde el 95 habremos estado hinchando las pelotas hasta el 98. Ah, un par de años. Sí, 98, inclusive después tuvimos un reintento de formar la banda de vuelta, ¿viste? Que fue cortito. De hecho, acá para delicia de muchos tenemos la vestimenta original, ¿no es cierto? Sí, todavía. Está el famoso... Ese es el chaleco de la tapa del disco. Que teníamos, para la época, nosotros estábamos bastante bendecidos, por así decirlo, porque éramos un grupo independiente, no teníamos una empresa atrás. Nosotros no nos casábamos con nadie. Íbamos, trabajábamos, lo manejábamos nosotros. El productor era un integrante más del grupo. Mirá. Esta es la camisa con la que O sea salí de la tapa del que disco. saliste con la camisa y el chalequito. Sí. Mirá vos. El pantalón sí, no sé ni dónde fue a parar, pero el pantalón cambiaba. Este creo que era una de las mudas de ropa. Este no, fue ya de otro trabajo, ¿viste? O sea Lo que que serían me quedó fue esto. estas dos camisas. No, Esta sería de la teníamos más tapa. ropa inclusive, ¿eh? Mirá. Teníamos más ropa. Pero a medida que pasaron los años se fueron cambiando, ¿viste? Ropa. Las históricas sería la de la tapa, sería La que se conoció camisa esta. y el chaleco. Sí. La última que usamos, creo que usamos una camisa... Yo usaba una camisa roja de raso y los chicos no recuerdo de qué color era la camisa que usaban. Con un chaleco negro, me acuerdo. No, en eso no se escatimaba. De hecho, nosotros contábamos con sonido propio. Sí. De hecho, en ese entonces nosotros agarramos, creo que una época bastante fulera para la cumbia con guitarra. Se costaba muchísimo trabajar en vivo. Y nosotros tenemos la suerte de todos los fines de semana tocábamos en vivo. ¿Qué lugares, qué escenarios llegaron a pisar? Y mirá, el primer boliche que yo hice con ellos fue Radio Studio Dance. Para mi disco hemos ido, Dacris, el Unión de Espeleta. Había un boliche por allá yendo para la Carolina Kensi. Chalé hemos ido creo que para un cumpleaños de Bohío, no recuerdo más. Pero 5 estrellas, Tropicana, Salón Itatí, que luego fue renovadísimo. Y bastante. O sea que prácticamente todos los rincones... El circuito que había acá en Buenos Aires lo recorrimos. ¿Todo zona sur? Sí, lo que es zona sur, que era... Inclusive creo que hemos tenido unos pequeños pasos por Capital. Que en ese entonces era una fantasía, un grupo santafesino. Pisar Capital creo que pisaban Los Leales y alguno más. Los Bohío, por ahí. Costaba mucho entrar al Capital. Mirá vos. Quiero que le dejemos un saludo también. Uno de los descubridores tuyos después de un tiempo fue Juanca Esteves, ¿no es cierto? Sí, que fue quien me notició que este material dice que está catalogado como disco de colección o algo así. Y yo no sabía. La verdad me sorprendió cuando me lo contó. En un evento que hemos ido a compartir cuando vinieron Morro con Julio Peralta y el Pulpo, creo que habían venido a tocar al Quincho. Quincho de Papo. Y yo fui para compartir con los amigos porque, bueno, pues me uno una amistad muy linda con Julio Peralta. Y bueno, y una admiración grande con Morro y que hoy con el Pulpo. Y bueno, justo fui ahí, me lo encuentro a Tevez. De hecho me sorprendió porque yo llegué, como todos los que fuimos a
a disfrutar de ese show. Y bueno, y Tevez me dice, ¿vos sos el de los lasers? Sí, le digo. Le digo, todavía se acuerdan, digo. Y bueno, y ahí me estaba compartiendo, me comentaba, de hecho creo que hicimos un mini reportaje ahí, en el lugar. Y bueno, y no deja de sorprenderme. Después otro muchacho me ha contado y dice que de los pocos materiales que tuvo entrada en Santa Fe. Mirá. Yo no sabía esto, todo por lo que me cuentan y me comparten, ¿viste? Y después lo que te digo, que a mí me sorprendió muchísimo, que si vos entras en YouTube, la cantidad de material que hay subido de este disco en YouTube, que nosotros no hemos subido nada, o sea, de la banda no se subió, eso lo subió la gente. Mirá. Acá también hay un tema número 2. Dios precisaba una estrella, ¿no es cierto? Que hace poco... Sí, esa versión tiene su historia. Esa versión originalmente la trajo Juan Ramón Juani cuando tocábamos en lo de Maná. Porque ¿qué pasa? Nosotros grabábamos los ensayos, en ese entonces se usaba mucho la Westone 800, ¿viste? Nosotros tenemos la Westone 800, creo, o algo así. Tenemos una hermosa consola. Entonces grabábamos los ensayos, ¿viste? Porque queríamos mejorar. El sonidista que estaba en ese grupo era conocido del Bebe Bistoletti, algo así creo que me contaron los chicos. Por intermedio de este muchacho dice que el Bebe le agarró, le llevó y les compartió el cassette que había grabado en un ensayo. Dice, y bueno, dice, ¿por qué no graban un demo? Vemos si se puede hacer algo con eso. Y bueno, entonces nos abocamos a grabar un demo, elegimos 2 temas y uno de esos temas era Dios precisaba una estrella, que lo trajo Juan Ramón Juani, porque el hermano de él era fanático de los Alpes, Héctor Juani, que fuera integrante de Los Tiranos. Así que mirá, y bueno, se armó esa versión, quedó en un demo guardado en un cajón porque después la banda se disolvió. Claro. Cuando a mí me encantaba el tema, era un temón, ¿viste? Cuando rearmamos el material de Laser, me dice el guitarrista, dice, ¿vos no tenés algún tema para traer? Dice, mirá, tengo temas propios compuestos, inclusive le digo, pero hay un tema, le digo, una versión que yo hice con un muchacho en un demo, que quedó en un cajón, le digo, y a mí me encanta el tema, le digo, si querés la traigo y primero voy a hablar con él, le digo, que si la puedo usar, le digo, porque el que la trajo fue él, la versión, le digo. Si bien no es el autor, le digo, él trajo la versión, le digo, por una cuestión de respeto. Bueno, lo cruzo a este muchacho, le digo, che, mirá, pasa así, estoy grabando con un grupo, le digo, pero sí, usala, me dice. Bueno, y ahí agarramos la versión, pero hicimos la versión al estilo Los Lasers. Le cambió el punteo, se buscó la tonalidad que tiene la grabación y fue la versión que se dio a conocer. Mirá. A todo esto yo no sabía que el autor era Leonardo Abranson, que me lo presentaste vos el otro día por mensaje. Yo sabía que los cartageneros habían grabado su versión a través de la voz de él, pero lo que yo no sabía es que él era el autor. Porque yo la primera versión que escuché de ese tema era de Los Alpes. Mirá, vos. Así que, bueno, y después sé que hay más versiones, ¿viste? Sí, la verdad que él también decía que no dejaba de sorprenderse porque creo que son más de 6, 8 versiones que han grabado. Inclusive han grabado también creo que la barra, como en homenaje a Rodrigo cuando fallece. Sí. Y bueno, a mí me sorprendió cuando él contaba cómo compuso, ¿no es cierto?, esa canción en base a un niñito de la ciudad de... No recuerdo si era Santo Tomé, de alguno de esos Entre Ríos creo que me dijo él. Entre Ríos, algo sí, así. me parece. Y bueno, y cuando le hice escuchar la versión de los Lasers, pero me dice, por favor, pasámela que quiero escuchar. Y bueno, me dice, me sigue sorprendiendo porque nunca había escuchado esta versión. Y bueno, si es posible contactar a los muchachos porque quedó sorprendido. Sí, la verdad, una persona excelente, ¿viste? Bueno, le mandamos un saludo a Leonardo Abranson, tremendo artistazo, ¿viste? Tremendo artistazo. Primera voz de los cartageneros. Sí, señor.
Mirá vos, ¿y qué otra sorpresa te llegó a dar este disco? O sea, ha sonado en Colombia, ha tenido su recorrido en zona sur, se sigue escuchando. ¿Qué otra sorpresa te sigue dando en la actualidad? Mirá, la primera sorpresa que me causó que después de 23 años sigue sonando en algunos lugares. ¿Viste? Que haya pasado tanto tiempo. Que si vos me decís un grupo que tuvo su trayectoria, como, qué sé yo, como los grupos que forman parte de la historia de la cumbia con guitarra, que qué sé yo, Maranao, Lama, que aparte de ser tremendos grupos, Claro. tremendos artistas, tuvieron cierta trayectoria. Entonces se entiende que sigan sonando, que tengan tanta vigencia. Pero un grupo que estuvo tan cortito tiempo y desapareció, y que al día de hoy la gente se acuerde, ¿viste? A mí no deja de sorprenderme, ¿viste? ¿Y algo bueno habrán hecho? No sé, nosotros nos divertíamos. Lo que sí, bueno, trabajábamos con seriedad, ¿viste? Claro. Había mucho ensayo atrás, ¿viste? ¿Alguna mucho anécdota trabajo. en algún baile, en alguna recorrida, alguna gira, algo que te recuerdes en este momento? No sé, quizá algún Mirá, seguidor. lo que yo conocí lo que es pogo a través de este grupo. Mirá. Te hablo del año 94. Yo no sabía lo que era un pogo. Vamos a tocar a la Ribera de Quilmes. No teníamos el CD todavía, teníamos el cassette, los habían traído. Y estábamos esperando que nos entreguen el CD. Vamos a la Ribera de Quilmes, nos convidan. Claro, y nosotros lo hacíamos, ¿viste? Pero en un show ¿viste? Con poca gente, o qué sé yo, como mucho, ¿viste? Bailar. Cuando llegaba la parte que hacíamos jinetes en el cielo, y yo digo, bueno, el escenario grande, qué sé yo, los muchachos tocan, ¿yo qué hago? Porque teníamos güeristas, teníamos conguero, ¿viste? Y bueno, ¿viste? En un tiro agarro y le digo, bueno, a ver, todo el mundo saltando. Y se armó un poco. Mirá. Fue la primera vez que lo vi. Yo lo tomé como que algo, ¿viste? Que se dio en el momento. Después se hizo un ritual en todos los shows. Mirá. ¿Viste? En lugares donde íbamos llegaba la parte que se hacía jinete, la gente esperaba para, ¿viste? Se bailaban todos, las chicas se subían a coconcito arriba de los muchachos, revoleando remera, ¿viste? Era un recital de rock. Yo hasta ese entonces no lo había visto eso. No lo había vivido, no sabía qué era, ¿viste? Claro. Bueno, algo que yo lo tomaba como que era algo que pasaba en nuestro show, ¿viste? Después con los años me doy cuenta que no era algo normal, ¿viste? ¿Viste? Ver semejante descontrol. Me acuerdo cuando estuvimos en el Corso de Sevilla que tuvo que subirse la policía al escenario, la custodia que había en el lugar, ¿viste? Para el Corso, porque ya era un descontrol, ¿viste? Que se llevaban puesto criaturas, mujeres, chicos, lo que sea, ¿viste? Se armaba casi un descontrol, ¿sabes? ¿Viste? No. Eso, ¿viste? O llegaron lugares, ¿viste? Y que de repente ponían ese tema, llegaron los lasers y ver, ¿viste? Que vos veías, ¿viste? Arriba en las lonas, los corsos, que revoleaban remeras para arriba y se escuchaba el griterío, ¿viste? Que era algo que no dejaba de sorprenderme, ¿viste? Teniendo en cuenta que nosotros éramos un grupo que recién estaba saliendo, ¿viste? Había grupos más importantes en la zona, ¿viste? Claro, claro. Nosotros íbamos y hacíamos lo que nos salía. No es, ¿viste? Que era, ¿viste? Cráneo. Estábamos aprendiendo sobre la marcha, ¿viste? De hecho, yo lo que siempre digo, ¿viste? A mí me dicen, vos estudiaste, no. Yo siempre fui aprendiendo sobre la marcha. No tuve tiempo. Cuando me di cuenta ya estábamos, ¿viste? Arriba del tren. ¿Viste? Después sí, tuve que ir perfeccionándome, ¿viste? Siguiendo los consejos de gente que sabía. Y bueno, y alguito, ¿viste? De cabeza tenés que armarte, si no, no. ¿Viste? Claro, claro. ¿Y algún baile que te haya sorprendido más allá de la Ribera de Quilmes? ¿Algún baile en especial o que querías llegar? Como anécdota de color, a nosotros nos tocó estar en esa época que te pusieran el Dacri solo un sábado, siendo un grupo que recién arrancaba, era muy difícil. Nosotros llegamos a estar solos Mirá. en cartelera. Presentamos el disco, esa noche estuvimos solos. Yo pasaba, cuando me iba, ¿viste? A los ensayos, pasaba y veía la cartelería, ¿viste? Y
no lo podía creer. Más teniendo en cuenta que en ese entonces Dacri era, viste, uno de los lugares por excelencia del estilo con guitarra, viste. Claro. Estaba Dacri, estaba Chalet, y para de contar, viste, en la zona. Viste que era, después Total, que era Casa Pueblo, fue, creo, en ese entonces ya. Claro. Viste, que eran los lugares icónicos de la zona. A nosotros nos tocó estar solos, viste, y era algo, viste, que vos decías, loco, ¿esto está pasando? Viste, aparte fue meteórico, porque imagínate, yo entro en el 94 y que empezó a pasar, viste, todo así, viste, era casi una vorágine. Mirá, vos, tuvieron la suerte, ¿no es cierto?, la bendición de que le haya pasado tantas cosas. Caímos en gracia, como quien dice, viste. Aparte, viste, la gente en las radios se copaba, viste. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Willy, Olga, de ahí de la Unión de Espeleta, que siempre también nos tiraban muy buena onda. El Tano Adrián, el fallecido Toti Fernández, viste, que tuvieron programas ahí en la radio de Dacris. El desaparecido también Miguel Ávalo, Eduardo Silva. ¿Con Carlitos del Solar llegaron a tener contacto? Yo sé que Carlitos nos tenía en mucha estima, pero yo por lo menos personalmente yo no tuve contacto con él. Yo sé que por intermedio de los chicos, viste. No sé quién era del grupo que tenía. De hecho, en una ocasión, Carlito tuvo un furcio, porque nosotros íbamos a tocar a otro lugar y íbamos escuchando se estilaba que se escuchaba el show en vivo que te pasaba en el Casa Pueblo. Sí. Y nos anunciaron a nosotros, ¿viste? Pero nosotros no estábamos ni enterados. Y se escuchaba a Carlitos del Solar anunciando los Laser el siguiente fin de semana con no sé qué grupo, ¿viste? Pero nosotros no estábamos ni enterados. De hecho, yo lo miro al dueño y le digo, ¿hablaron con vos? No, me dice. ¿Viste? Pero no, yo sé que él conocía al grupo. O sea, de mucha gente que conocía al grupo. Sí. Pero yo por lo menos, viste, aparte yo era un perfil muy bajo. Yo terminaba de trabajar y me venía, esto era, viste, mi mundo. Viste. No era, viste, no me ibas a ver pololeando, viste. Sí, Claro. sí me ibas a ver en las guitarreadas, viste, con los vagos, viste. A veces salíamos a ensayar, viste, y nos íbamos, nos juntamos en la casa de fulano a guitarrear, viste, y ahí tenías cantante de folclore, tango, no sé, melódico, lo que se te ocurra, viste. Podías encontrar, viste, los diferentes estilos, viste, Sí, que sí. era lo que a mí me fascinaba. A mí Claro. me fascinaba mucho la bohemia, viste. Como grupo, ¿con qué grupo llegaron a codearse en los bailes? Mira, en aquel entonces nos cruzábamos mucho con Los Simples, Los Ángeles de Santa Fe, Los Leales, del estilo. Bueno, después llegamos a estar con Grupo Sombras cuando vino la Unión de Espeleta. Estuvimos, creo, nosotros, Sombra, te hablo en pleno auge, cuando la época de la ventanita, que de hecho, bajó un poco el laburo porque tuvimos que abaratar costos para poder seguir laburando porque la gente quería escuchar la ventanita nomás, ¿viste? No, tuvimos la suerte de compartir el escenario con muchos, ¿viste? Los Chacales cuando salieron también creo que nosotros hemos estado en los mismos lugares. Grupo Red también, en esa época, éramos contemporáneos. Y después, bueno, estaba toda la movida de esa época, ¿viste? Que estaba, creo que saliendo Malacate. Luz Mala, otros grupos así que estaban, que había en esa época, estaba muy en boga lo que era de Magenta y Clan Music. Claro. Estaba dividida la cosa. La competencia natural era. Después fue Clan Music, en ese entonces era Líder Music. Que después creo que la empresa El Cholo se puso su sello discográfico. Pero los sellos más grandes que había en ese entonces eran Magenta y Líder. Claro. Y nosotros estábamos en el medio, ¿viste? Éramos el grupito. Me decía que llegaron a estar también en una fiesta de aniversario de Bohío. Sí. A mí me sorprendió porque, o sea, nosotros éramos un grupo independiente, ¿viste? Claro. Íbamos donde salía laburo, ¿viste? Corte del hombre chasco, ¿viste? Cumpleaños, ¿viste? Casamiento, bar mitzvah, ¿viste? ¿Se sabe qué cantidad llegó a salir la tirada de este CD? No, la verdad que ni idea.
En eso ni me metía, ¿viste? Yo, ¿viste? Eso lo dejaba que lo manejen los chicos. Mirá. Pero no creo que haya sido mucho la tirada, porque si al día de hoy no se consigue, ¿viste? Luego lo que yo supe que al tiempo sí se veía, ¿viste? Ya pirata, inclusive hasta este material es de difusión, como era tan difícil conseguirlo, hasta se vendía este. Mirá. Yo Prohibida su venta. he ido a disquería. ¿Qué le vas a decir, viste? Deja que se difunda, la música es para compartir, ¿viste? Qué bárbaro la historia de los lasers. En la actualidad, volviendo, ¿no es cierto?, a Tropical Nevado. Sí, pero inclusive yo estuve retirado cuando salí de los lasers y cuando volví estaba haciendo underground, ¿viste? Con grupo, estuve haciendo cosas hasta cumbia con acordeón. Mirá. Con un grupo de ahí de la zona de Berazategui, los hermanos Farías, que les mando un saludo a Víctor, a Sergio y a Gaby, que luego vinieran el Son Parrandero, Ah, mirá. donde bien. cantaba Darío. Sí, sí. Bueno, yo estuve, compartido escenario con Darío también, hacíamos un rejunte ahí, nos íbamos a divertir y a hacer cosas que nos gustaban. Y después con grupos así con guitarra, ¿viste? Pero nada así público, era ir, ¿viste? A algún 15, alguna fiesta, ¿viste? Salía a laburo y cazábamos el güirito y vamos, ¿viste? Y bueno, por esos años pego amistad con Julio Peralta. Claro. Y ahí nace lo que se hizo como proyecto Tribales, que fue un intento, y más que un intento fue un gusto que nos dimos con Julio de compartir, porque nosotros fuimos amigos primero. Nos hicimos amigos, muy amigos con Julio, y luego surgió lo de la música, ¿viste? Ya de la amistad, ¿viste? Che, y bueno, me habían convidado a un proyecto, un muchacho que tocó con los... ¿cómo es este grupo? Donde cantaba el muchacho Robledo, los del Cerval. Un muchacho que fue percusionista de los del Cerval. Sí. Laburaba conmigo en un local, viste que yo laburaba en una empresa de limpieza, ahí en Capital. Y él estaba de seguridad, viste. Y él cuando me ve dice, ¿vos no sos de...? Sí, le digo. ¿Y qué hace acá? Dice, y bueno, hay que comerlo, digo, viste. Bueno, la cuestión es que, bueno, me entero que era colega, qué sé yo, y siempre hablábamos de música, viste, qué sé yo, nos gustaba. Y él estaba tocando con los del Cerval. Habían sacado creo que Garra y Calidad en ese entonces. Y me dice, ¿por qué no armamos algo? Loco, vos tenés que volver a cantar, ¿viste? Y yo decía, dejá hinchar las pelotas, le digo, estoy tranquilo, le digo, yo vivo tranquilo, me voy y disfruto, le digo, lo que hacen los grupos que vienen de allá, le digo, y los grupos que están, le digo, estoy viviendo una vida tranquila, le digo. Bueno, cuestión es que tanto me pinchó este flaco, y bueno, y Julio también, viste, por amistad siempre me jodía, viste, me decía, ¿y cuándo volvés, amigo, a cantar? No, Julio, le digo, yo disfruto lo que hace. En ese entonces Julio estaba con MRG. Le digo, yo disfruto lo que hacen ustedes, amigo. Le digo, no, yo le digo, ya estoy, le digo, una vida tranquila así, le digo, ya no estoy para esos trajines, le digo. Y bueno, tanto pinchó este flaco, Oscarcito, que, viste, un día me agarra y me dice, dale, flaco, dice, vamos a armar algo, mirá, yo me estoy por ir de la banda, me dice. ¿Por qué no armamos algo, viste? La idea era juntarnos para hacer algo, para tocar. Claro. Se ve que me agarró, viste, bueno, ese día le agarro y le digo, bueno, dale, le digo, viste, ¿qué onda? No, porque va a estar viste, bueno. Se empezó a proyectar, entonces le agarro y, viste, como hablábamos seguido con Julio por teléfono, le comparto, le digo, che, amigo, le digo, ¿sabés qué? Le digo, vuelvo a hacer algo con música, le digo. Qué bueno, amigo, qué sé yo, bueno. Yo por joder, viste, le agarro y le digo, o sea, no por joder, le digo, se me cruzó, viste, la locura en la cabeza. Y me doy el gusto de grabar aunque sea un demo, para despuntar el vicio, digo, viste, porque la idea era armar algo para salir a tocar. Agarrar un 15, no sé, viste, cosas. No salir, viste, a la palestra, como antes, viste, en la época que estaba de lleno, ¿viste? Claro. Entonces le digo,
y si pinta, le digo, para hacer algún demo o algún trabajo en estudio, Julio, vos me colaborarías con alguna obra, le digo, sería un lujo para mí, le digo, algo armado por vos. Pero sí, amigo, ¿viste? Vos sabés que al otro día me manda la primera maqueta. Mirá. Bueno, la idea era, ¿viste? Me comparte eso, ¿viste? Y charla va, charla viene de música y qué sé yo, ¿viste? Él estaba con sus proyectos. La idea era, ¿viste? Que él me iba a compartir, ¿viste? De común acuerdo íbamos a, ¿viste? A armar el material. Porque a la final este muchacho se bajó y quedé solo yo con el proyecto. Entonces era yo buscar los músicos acá en Buenos Aires y ya con el material me dice Julio, mirá, solo no está, me dice, yo te doy una mano, me dice. Yo te armo el material, viste, encima ya lo habíamos largado, viste, que íbamos a hacer algo, viste. Yo te armo el material, dice, y vos después de buscar los músicos lo grabás, dice. Y ahí se armó, nació el proyecto Tribales, que se dio a conocer luego como Proyecto Tribales, que en ese entonces no tenía ni nombre, viste. ¿Cuántos temas son? Lo que se conocieron fueron 4 temas, pero estaba el material terminado. Mirá. Estaba el material, o sea, había que entrar y grabar lo que faltaba. De hecho, ahí yo lo conozco a Chocha, Oscar Cáceres. Y Chocha Cáceres iba a ser integrante de Tribales. Mirá. O sea, lo primero que íbamos a hacer en música era lo de Tribales. Pasa que luego Chocha, por cuestiones de trabajo, tenía otros compromisos, no pudo seguir. Chocha, bajista o ex bajista de Los del Fuego, ¿no? Claro, claro. Que me acuerdo que un día hablando, la idea era, se habían grabado 4 temas, que es lo que inclusive está subido creo en las plataformas. Pero ahí ya se había devenido, no sé cómo fue la cuestión, es que, o sea, de colaborarme, terminamos embarcados los dos en un proyecto, viste, que hasta lo terminamos produciendo nosotros. Mirá. ¿Viste? Pero era algo para darnos el gusto por amistad, ¿viste? No era tampoco, porque Julio tenía sus compromisos, ¿viste? Aparte, tremendo artista, que bueno, venía a perder tiempo conmigo, ¿viste? Bueno, pero fue algo lindo, ¿viste? Que nos divertimos, disfrutamos algo que tanto nos gusta, ¿viste? Aparte, es la parte que a mí siempre me gustó la música, armar la cocina, ¿viste? Sí. Donde no está, ¿viste? Las luces y como el glamour. Claro. No, a mí siempre me gustó la cocina, ¿viste? El armado, los ensayos, ¿viste? El probar cosas. Eso fue lo que siempre me atrapó, ¿viste? Y bueno, se grabó eso, se proyectó armar la banda acá en Buenos Aires, me acuerdo. Que ahí fue que Julio me dice, hablando con Julio, bueno, lo hablamos a Chocha Cáceres. Y iba a estar, en aquella agrupación ya la teníamos pensada. Iba a estar Walter Aguirre, iba a ser timbal. Me dijo Julio, yo le voy a hablar a Walter Aguirre para el timbal, me dice. Bueno, y íbamos a armar eso. Ese iba a ser los integrantes. Y después si hiciera falta algún integrante más, ya se encargaba Julio. Él iba a ser el director. Y faltando días para entrar a grabar los temas que faltaba para redondear 10, Chocha justo no puede por un compromiso laboral que le salió. Me habla y me dice, mirá, no voy a poder yo, me dice, porque ya teníamos que viajar. Lo que restaba era, si viajamos los dos juntos de acá de Buenos Aires, pues lo íbamos a terminar allá en Santa Fe. Mirá. De hecho, los 2 primeros temas que se grabaron allá. Y tengo la suerte y el lujo de haber contado a Edgardo Sueldo en el timbal de los 2 primeros temas de Tribales. Mirá. Que gracias a Julio, por la amistad con Julio. ¿El mono? Sí, el mono Sueldo ha grabado el timbal en los 2 primeros temas de Tribales. ¿Eso en qué estudio lo grabaron en Santa Fe? En el estudio de Ale Bandeo. Ah, bien, bien. Lo segundo se grabó, de hecho, según me había compartido Julio, no se había hecho nada antes parecido. Los segundos 2 cortes que se hicieron, que lo hicimos creo que un año después, se grabó la música allá. Es más, se grabó de una forma que creo que no había habido antecedentes en la cumbia con guitarra. Mirá. Me mandó Julio la pista de la guitarra, con la pista de la guitarra y un metrónomo y la rítmica. Yo grabé la voz acá, mandé la voz ya grabada
y ahí se armó todo el resto. Mirá. Se encargó Julio ya, ¿viste? Hasta lo que tenemos hablado con Julio, probamos cosas inéditas para trabajar, ¿viste? Pero la cuestión era darse el gusto, ¿viste? Claro, claro. Bueno, ahí vos ves la genialidad que tiene este hombre para trabajar. Yo mirá que he visto gente muy talentosa, pero como este hombre, te digo que ya que a mí, por lo menos en lo personal mío, sobrepasó toda mi expectativa. Claro. Yo le tengo una gran admiración profesional a Julio. Sí, la verdad que es una gran persona. Bueno, ahí lo conozco a Chocha. Se baja Chocha del proyecto, bueno, y que nos miramos con Julio y dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, porque se complicaba, porque la idea era grabar y ya salir a trabajar. Claro. Si salía a trabajo. Teníamos que rearmar todo de vuelta, buscar la logística, buscar los músicos, ¿viste? Y ya era algo muy que ya lo veníamos trabajando y madurando de largo, ¿viste? Y arrancar, no era, ¿viste? Agarrar cualquiera así al tuntún, ¿viste? Entonces nos miramos con Julio y ¿qué hacemos, viste? Aparte de él habían surgido otros trabajos, ¿viste? Porque ese hombre es una máquina de laburar la música. Claro. Sí, sí. Siempre componiendo. Sí, siempre no, haciendo- aparte lo vienen, constantemente lo están buscando de todos lados, ¿viste? Es una matriz muy grande de lo que es generación de música ese hombre. De hecho, creo que es algo que tienen innato en Santa Fe. La mayoría de los guitarristas de Santa Fe lo que tienen es esa beta creativa. Claro, todo el tiempo. Sí, y bueno, y decidimos de común acuerdo con Julio guardarlo en un cajón. Lo dejamos stand-by hasta que se den las condiciones. O sea que está todavía latente eso. Y si Dios quiere, en algún momento nos daremos el gusto, pero por amistad, ¿viste? Por amistad más que nada. De hecho, el otro día yo le decía, le digo, en cualquier momento, Julio, porque yo ahora tengo que resolver unos temitas médicos, ¿viste? Y yo le dije, en cualquier momento, Julio, yo te chiflo y seguro nos vamos a dar ese gusto que nos debemos, le digo. No. Pero eso es algo por amistad, ¿viste? Claro. Compartir, ¿viste? Y para ir redondeando, ¿cómo se da lo de Tropical? Bueno, al tiempo que paramos lo de Nevado, no sé cuánto habrá pasado. Lo de Nevado, digo, lo de Tribales. Sí. Un día yo estaba trabajando y me llama Chocha por teléfono. A todo esto yo no sabía que él era primo del finado y desaparecido Marcelo Retamar. Claro. Yo a Marcelo lo conozco de la época de los Laser. Él tocaba en un grupo que se llamaba Los de Belén en ese entonces. Y ya había tenido su trayectoria, ¿viste? Bueno, me llama Chocha por teléfono y me dice, yo lo único que, el revoleo que yo estaba trabajando lo entiendo tocar, ¿viste? Digo, bueno, sí, ¿cómo que no? Le digo, ¿viste? Le doy una mano, despunto el vicio, luego toca un rato, digo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo que yo no sabía es que estaban grabando. Mirá. A la tarde que yo le digo que sí, me aparece el grupo de WhatsApp de Nevado. Ahí en el grupo de WhatsApp me entero que estaban grabando y que faltaba poner la voz. Me dice, bueno, el lunes hay que poner la voz. ¿Qué? Le digo, ¿viste? No, sí, porque estamos grabando, me dice. Se había dicho que sí, ¿viste? Y bueno, al día de hoy estamos. ¿Cuánto hace ya de esto? 5 años. 5 años. 5 años ya. Y es una banda que viene en ascenso, ¿no es cierto? Han estado en lugares importantes y bueno. de Gracias hecho, a Dios, pero pasa, bueno, como te digo, yo tengo la bendición y la suerte de estar rodeado de gente muy talentosa. Vos imagínate que ya de movida arrancamos con Marcelito Retamar en la guitarra, Chocha Cáceres en el bajo, ¿viste? El hermano de Marcelo, Alejandro, ¿viste? Que ha tenido su bagaje también, ¿viste? Sí. Luego, bueno, hemos compartido con Iván Benítez, que fuera el timbalero que acompañó a Sergio Alguacil. Creo que Ulises Insaurralde, creo que también por ahí ha andado. Luego hemos compartido escenario, gracias a Dios, con Carpincho Matías Galarza, que integraron a Los Nobles junto con Arielito Fernández. Claro. ¿Viste? Emiliano Monzón, que es un timbalero, ¿viste? Que se las trae, ¿viste? El hijo de Rana Monzón, ¿viste? Que aparte de tener, ¿viste? En el ADN, ¿viste? Por intermedio de su papá, ¿viste? La cumbia con guitarra,
que ha sido parte de la historia de la cumbia con guitarra acá en Buenos Aires, es un músico excepcional, ¿viste? Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Viste? Cumbase, que ha compartido creo que escenario con el Dipi, ¿viste? Que es el chico que toca el güiro. Y bueno, rodeado siempre de gente muy talentosa, ¿viste? El maestro y Chiche. muchos me dicen, sí, porque vos, ¿viste? Me han dicho mucho, ¿viste? Sí, porque vos con los lasers y vos con... Yo tuve la suerte de estar rodeado siempre de gente muy talentosa, que me ha salpicado y me ha convidado de su talento, ¿viste? Claro. Y con esa gente tan talentosa, que, o sea, algo bueno siempre tiene que quedar, ¿viste? ¿Y el maestro Chiche estaba desde el principio? Y Chiche se acopló después. Originalmente éramos 4 cuando arrancamos. Estaba Marcelo, estaba Alejandro Retamal y estaba Chocha y yo. Luego fallece Marcelo y en esa segunda etapa, yo no sé si ahí fue que lo trae a Matías Galarza, lo trae Chocha para la guitarra. Y en ese entonces viene a colaborar primero Chichi y luego no, y ya se queda. Vino a colaborar y se quedó Mirá, con nosotros. hasta el día de hoy. En la actualidad no, en la actualidad él viene y colabora con nosotros cada tanto, ¿viste? Pues es algo raro esta banda, ¿viste? Es algo que creo que rompe un poquito el molde, ¿viste? Con las estructuras. En la actualidad en la banda, yo hasta donde sé, estamos integrando Chocha, yo, que somos los 2 que quedamos de la primera alineación. Está Matías Galarza y está Emiliano Monzón, que somos los estables de la banda. Claro. Y está colaborando, está como músico invitado, está Cumbase, que es el humorista. Se copa a veces también el Arielito Fernández, la guitarra, y Chiche, bueno, nos ha colaborado en varios de los videos y en shows en vivo también, inclusive. El otro día hemos ido a tocar y han venido, ¿viste? Claro. El otro día, por ejemplo, estábamos todos, los que salimos, ¿viste? En los videos, los primeros videos y todo. Y bueno, ¿viste? Pero para tocar nos juntamos, ¿viste? Y para grabar también, ¿viste? Eso es lo bueno. Pero, viste, a veces se hace complicado, viste, por el tema del trabajo de cada uno tiene sus proyectos, viste. Pero nos juntamos a hacer música, viste. Eso es lo importante. Miguel, la verdad que ha sido una excelente velada, mucha charla, mucha historia. Y bueno, ya para ir finalizando, quería preguntarte sobre esto que se opina, ¿no es cierto?, acerca de la cumbia santafesina, que por ahí se está extinguiendo, va a desaparecer. Vos como ejecutante, como cantante y bueno, amás también este estilo, ¿qué opinas? No creo, la verdad que no creo. Tanto como desaparecer o que se extinga, no creo. No creo porque lo mismo se decía en la década del 70 con el tema del folclore, promediando los 80 que decía que iba a desaparecer y de hecho hubo un resurgimiento en los 2000, finales de la década del 90. Claro. Yo creo que se va a ir abriendo camino y que va a ir buscando otras vertientes, ¿viste? Claro. Aparte hay generaciones nuevas que todavía están escuchando y aparte siempre fue un movimiento que no dependió de la masividad, ¿viste? Así que yo le sigo viendo futuro. Si vos me preguntás, ¿viste? Es como que me pregunte, ¿viste? Y juega Colón, y digo, ¿vos qué te parece? Y que Colón va a ganar, ¿viste? No te voy a decir lo contrario. Así que bueno. ¿Cómo te puede buscar la gente en redes sociales? Mis redes sociales, Miguel Solovaga, y todo lo que tiene que ver con Tropical Nevados, lo buscan así, Tropical Nevados. Con un número, ¿no? Tropical Neva 2. Claro, Tropical Neva 2, el número 2. Claro. Instagram, Facebook, en YouTube, todo lo que es de Tropical Nevados van a encontrar la página de Chocha Cáceres. Bien. Muy importante. Suscriban, pongan, ¿viste?, me gusta, campanita, que todo suma para que podamos seguir haciendo música. ¿Qué palabra le dejarías para la gente que te ha visto en los escenarios con los lasers, para todos los que te siguieron?
y bueno, obviamente para los que en la actualidad te siguen con Nevados. Mira, por sobre todas las cosas agradecimiento. Muchísimas, pero muchísimas gracias por todo lo que durante tantos años nos han brindado, por habernos permitido formar parte de su historia de vida, de su cotidianidad, por habernos permitido ingresar a sus hogares a través de esto. Muchas gracias por después de más de 23 años seguir acordándose de lo que hemos hecho con los Laser, y gracias a los que nos están brindando apoyo en la actualidad con lo de Tropical Nevados, que es mucha gente. El último video que hemos sacado hace unos días, gracias a Dios hay muchos que lo han compartido en sus muros, lo han compartido en las radios, lo han compartido en sus redes sociales, en el boca a boca, a través de las diferentes redes, y eso es muy importante. Es muy importante porque nos permite seguir haciendo. Así que, por sobre todas las cosas, palabra de agradecimiento. Más que eso, somos privilegiados, ¿viste? De poder hacer lo que tanto nos gusta. Miguel, la verdad que ha sido un gustazo que me recibas aquí en tu casa, gracias a vos, a tu familia. Y bueno, costó un poquito, creo que desde el año 4 años se demoró la 2021, nos cruzamos bueno. ahí en el Quincho de Papo. Y bueno, está esa grabación para que los quieran ver, despedida en el Quincho de Papo 16, parte 1 o parte 2, creo que por ahí está, porque son 4 partes. En una de esas está Tropical Nevados. Sí, sí. Y bueno, sí, se hizo esperar, y bueno, yo, por sobre todas las cosas, agradecerte de tomarte un tiempo para tenernos presente, interiorizarte de las historias detrás de estos trabajos, y bueno, y haciendo cosas a pulmón es muy importante, muy importante. Y bueno, y convidar a la gente de que apoye, de que respalde, de que suscriba, ponga campanita, todo lo que haga falta, porque gente como vos que difunde esta música sin pedir un peso, a pulmón, poniéndole todas las ganas para que la música siga corriendo. Y eso es algo muy loable, muy loable. Sí, la verdad que esto es una puerta a la historia, ¿no es cierto? Porque en algún momento yo no voy a estar, quizás vos no vas a estar, pero los videos van a seguir estando, y bueno, y quién sabe quién lo vaya a ver en algún futuro. Y sí, viste, pero aparte, viste, es todo parte de un todo. Cada uno cumple su función, viste. Nosotros no podríamos hacer música si ustedes no difunden nuestro trabajo, si ustedes no comparten, si ustedes no acompañan desde lo que ustedes hacen, o sin la gente que son los que consumen nuestro trabajo. Claro. Y es un ida y vuelta, que está copado y está bueno, ¿viste? Y esto va a generar que generaciones para adelante conozcan un poquito de lo que fue la historia de la cumbia con guitarra, y a través de eso quizás surjan cosas más copadas y más positivas, y siga corriendo este estilo. Que no se apague nunca, aguante la viola. Aguante la viola. Aguante la viola, totalmente. Eso lo dijo Capi, aguante la viola. No, olvídate, olvídate. Así que bueno, Jorge, la verdad, gracias por compartir. No se olviden, suscriban La Historia de los Grandes, donde vive la cumbia con guitarra. Aguante la guitarra, viejo. Así que bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Hoy ha pasado aquí para La Historia de los Grandes Miguel Zuloaga, ex Los Lasers, actualmente Tropical Nevados, así que hacer el aguante aquí al amigo, y bueno, obviamente también hacer el aguante a La Historia de los Grandes, y nos reencontramos en un próximo capítulo, quién sabe en qué lugar de Zona Sur o en qué otro lugar, junto a otra gran historia. Así que muchísimas gracias, Miguel, a vos, por favor, y a tu familia. vos y a los amigos por compartir. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este capítulo. Si por primera vez estás mirando este contenido, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal La Historia de los Grandes Entrevistas.
donde vas a encontrar entrevistas, música, viajes y todo lo que tiene que ver con la movida tropical. También nos podés seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. No te olvides de activar la campanita para recibir futuras notificaciones, dejar un comentario y compartir este contenido. Si así lo hiciste, muchísimas gracias y bienvenido a la familia de la historia de los grandes. Nos vemos en un próximo capítulo. La historia de los grandes.